Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Que el Señor los bendiga, que su gracia y su paz esté en sus corazones. Quiero compartir con ustedes un mensaje que es muy práctico. Esto será como recordar algunas cosas que no debemos olvidar. Podemos entonces titularlo Verdades prácticas que un creyente no debe olvidar. Una verdad no solo es un conocimiento intelectual, sino que debe de ser en las propias palabras de Juan, el apóstol, cuando habla de Jesucristo o registra las palabras de Jesucristo. Jesucristo era verdad. Cuando Él vivió en un cuerpo con el que se manifestó a Israel, con el que Israel lo conoció, era un tabernáculo. Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de ¿qué más? De verdad. Él estaba lleno de la gloria de Dios, estaba lleno de la gracia de Dios y de la verdad. Más adelante, Él dice: yo soy el camino. Juan mismo lo registra: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que Él se presenta a sí mismo como la verdad encarnada. La palabra hebrea para esto es muy interesante porque es emet. Y esa palabra, si nosotros la usamos en el griego, en su paralelo, y especialmente cuando Él es llamado en Apocalipsis el fiel y verdadero, la palabra es exactamente la misma. Él es no solo la verdad, sino que Él es el productor o el generador o el arquitecto de la verdad en aquellos que creen en Él. Cuando Juan sigue hablando de Él, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el mismo capítulo 8 dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. De tal manera que la verdad no es un asunto intelectual, sino que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Él es la encarnación de la verdad. Y si Él es la verdad, entonces de alguna manera nosotros tenemos que ser afectados por su forma de vivir. Y si Él es el fiel y verdadero, entonces nosotros necesitamos permitir que el fiel y verdadero se encarne, viva y se manifieste a través de nosotros, para que también nosotros seamos templos vivientes, templos vivos, donde mora el Señor por medio de su Espíritu. Entonces, la práctica de la verdad, o algunas verdades prácticas que el creyente debe de tener, tienen que ir relacionadas con la manifestación de la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Es fácil confundirnos y pensar que ciertos ritos religiosos o espirituales podrían ser las prácticas elementales o más importantes de la vida cristiana. Pero la vida cristiana, como la conocemos, no es más que la manifestación de Jesucristo a través de la conducta, el andar, el proceder de una persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Pablo dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados en gloria. Eso está en Colosenses capítulo 3. Cuando Cristo vuestra vida, es decir, cuando en vuestra forma de vivir Cristo se manifieste, la gloria de Él, la gloria de Jesucristo, aquel verbo que se encarnó y que estaba lleno de gloria, se va a revelar también en nosotros. ¿Sí lo comprendemos? Recordemos que las palabras favoritas de Pablo y que abundan en sus escritos son: Cristo en vosotros, vosotros en Cristo. Y que el gran proceso
como Pablo ve la vida de un creyente, es que él vaya menguando y Cristo vaya creciendo en él, hasta que lo que hemos sido vaya o llegue a un punto donde desaparezca y como Pablo podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué verdades un cristiano debe practicar siempre? Nunca olvidarse, pues de eso depende. Empezamos por el ejercicio, pero con la esperanza de que un día el ejercicio llegue o nos lleve a un punto donde Cristo sea realmente visible en nuestra conducta y comportamiento, en nuestra forma de ser. Es decir, que Él sea visto a través de nosotros. Amén. Ok, abran sus Biblias en un pasaje de Hechos, el capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Vamos a recordar que el libro de Hechos son los hechos de Jesús. Nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. El escritor de ambos libros, tanto de Lucas como de Hechos, es Lucas. Y cuando tomamos los primeros versículos de Lucas y de Hechos y los ponemos en paralelo, nos damos cuenta que en Lucas él empieza a relatarnos las cosas que Jesucristo hizo en Israel. Y luego Lucas en Hechos nos dice que esta es la continuación de los hechos de Jesucristo ahora en su nuevo cuerpo, que es la iglesia. Jesús tuvo discípulos, de los cuales llamó a 12 para convertirlos en apóstoles, y luego los apóstoles tuvieron también discípulos que aprendieron de los apóstoles la enseñanza del maestro y a vivir como el maestro. Este pasaje que vamos a leer es muy interesante porque históricamente sabemos que este es el momento en que los creyentes en Jesús, los que le habían recibido a Él, los que habían sido añadidos por Él a la iglesia, a ese nuevo cuerpo, fueron llamados cristianos, es decir, fueron llamados de Cristo. Dejaron de ser llamados los creyentes en ese momento para nominarlos cristianos. Leamos desde el versículo 19 hasta el 26 lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Vemos aquí que los primeros discípulos y apóstoles, ellos habían seleccionado a un grupo selecto a quienes hablarle la palabra, el evangelio, y esos eran ¿quiénes? Los judíos. Pero la razón por la que el Espíritu Santo produce la persecución es para que ellos sean esparcidos y prediquen no solo a judíos, sino a todo el mundo. Ese es el propósito del Señor. El versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? De Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos. Vemos ahora que el evangelio está llegando a griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba aquí? La mano del Señor estaba con ellos, y porque la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22: llegando la noticia de estas cosas a oídos de ¿qué? De la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Podemos decir la iglesia madre. Y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Cuando llegó y vio ¿qué cosa vio? Escuchen, ¿qué vio? Esto es muy importante. ¿Qué vimos? Dice Juan, cuando el Verbo se hizo carne. Vimos su gloria, vimos su gracia y la verdad. Él estaba lleno de eso. Cuando ellos llegan, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó, animó a todos a que
a que con propósito de corazón permaneciesen como fieles al Señor. Es ya un estilo de vida, no un asunto de la mente. 24, porque era ¿qué cosa? Varón bueno. ¿Y por qué era bueno? Y lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de fe, emuná. Y una gran multitud fue ¿qué cosa? Agregada al Señor. ¿Recuerdan la palabra? Curiacón. Añadidos, agregados al Señor. ¿Y el Señor qué es? Esto es muy importante. Luego leeremos un pasaje y veremos que el Señor Jesucristo es un cuerpo de muchos miembros, y Él añadía a su cuerpo, a su iglesia, los que habían de ser salvos. Versículo 25. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí Saulo va a hacer su debut misionero. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año y con la iglesia, y enseñaron ¿a cuánta gente? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Cuando leemos este pasaje, vamos a notar cosas muy interesantes, y es la mano del Señor sobre las personas que habían creído en Él, y la mano del Señor dirigiendo a esas personas. Y entendemos que la mano del Señor es el Espíritu Santo que está en ellos, que los dirige, que los fortalece, y que a través de ellos está haciendo muchas señales. Y que además esta gente es buena porque tiene el Espíritu Santo, y son fieles porque tienen el Espíritu Santo, y son personas de fe porque el Espíritu Santo está en ellos. Y están llenos ¿de qué? De gracia. Hay que ver la gracia, ¿entienden? Ahora, si la gracia era visible en Jesucristo y en los primeros apóstoles, ¿y en nosotros qué? ¿Será diferente? La gracia tiene que ser vista también. Si somos los mismos discípulos que pertenecemos al Señor, entonces la gracia del Señor también tiene que ser vista en nosotros. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos, si es que hay, para que la gracia del Señor sea vista en nosotros y realmente otros puedan decir: estos verdaderamente son cristianos, estos verdaderamente están o han estado con el Señor? Hay requisitos, claro, que la Biblia nos enseña, y quiero que empecemos por primero. Ya vimos algunas convicciones que estaban en la vida de Pablo, pero ahora quiero que veamos en forma práctica algunas certezas que un creyente debe de tener. No podemos manifestar una vida cristiana si primero no somos cristianos. No se trata de que tengo una religión y que he aprendido una religión, porque los rasgos de Jesucristo no se ven en la religión, sino que se ven en el fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Y el fruto es el que revela cuál es la verdadera naturaleza de un árbol. Y si nosotros somos comparados como el mismo Señor, como un árbol justo, el fruto revela si realmente pertenecemos o somos de esa naturaleza, si la naturaleza de Cristo está en nosotros. Esto es algo muy práctico, pero todo empieza cuando experimentamos el nuevo nacimiento. La primera certeza que en esta noche les quiero compartir es que todos debemos de saber, estar completamente seguros si hemos nacido de nuevo. Si no tenemos el nuevo nacimiento, entonces no pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Que si no nacía de nuevo, él no vería el reino de Dios. Entonces, lo primero, un creyente debe de asegurarse, de tener plena certeza, es que ha nacido de nuevo. Es de que el milagro del nuevo nacimiento ha ocurrido en su vida. Este es el primer milagro y el más importante en la vida de un creyente. El experimentar el renacimiento. Que una palabra del Señor haya traído a nosotros la vida de Cristo. Que el Logos, que el Verbo, que la palabra viva
se haya encarnado también en nosotros y nos haya hecho renacer, como dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de la simiente viva, de la palabra eterna, que es el mismo Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento es indispensable. La primera certeza que todo creyente debe de tener para poder manifestar la vida de Cristo es que haya nacido de nuevo. Nicodemo no podía entrar ni ver al reino de Dios si no nacía de nuevo, y para nosotros es lo mismo. De tal manera que estar seguros de que hemos nacido de nuevo es determinante. Juan nos dice también en una de sus epístolas, en la primera epístola, que el que es nacido de Dios no peca. En pocas palabras, no practica el pecado. Y la razón es porque la simiente de Dios está en él, y esa simiente en él no peca. Jesucristo no practica el pecado, él no peca. Entonces, hermanos, tenemos que permitir algo en nuestras vidas, y es que la simiente divina tome control de lo que nosotros somos, si queremos ser convertidos, si queremos ser transformados. Primera certeza entonces que todo creyente debe de tener en su vida es que ha experimentado el nuevo nacimiento. La segunda certeza que debe de tener es de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en él. Nacer de nuevo es determinante. Allí empieza, es el inicio de todo. Pero no podemos vivir ni manifestar el fruto si el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque el fruto no es de nosotros, sino que es el fruto del Espíritu, de tal manera que el fruto no lo producimos nosotros, sino que es el Espíritu en nosotros que produce el fruto. La segunda certeza que todo creyente debe de tener es que el Espíritu de Dios ha venido a morar en él y avivar ese don maravilloso, porque es el mayor don que recibimos una vez que hemos nacido de nuevo. Es el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice esto, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente él concluye de una manera contundente diciendo que no, el tal no es de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Cristo. No puede ser un cristiano si no tiene el Espíritu de Cristo. Y Pablo va más allá. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. De tal manera que la segunda certeza es determinante, porque Pablo mismo dice que es el Espíritu Santo en nosotros el que clama con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos, pero él intercede, y uno de los clamores es Abba, Padre. Y el mismo Espíritu, según Pablo, da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que debe darle testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, entonces hay una plena certeza. ¿Entienden? ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Sencillamente porque si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos hijos de Dios. Si el Espíritu no está en nosotros, no somos guiados. Y si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no podemos decir que somos hijos de Dios. Y no podemos ir en la dirección correcta. Porque la carne y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, de tal manera que no puede discernir cuál es el camino de Dios tampoco. Y Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La tercera certeza que todo creyente debe de tener es que necesita al Espíritu de Dios en su vida para poder ser un testigo. Y cuando hablamos de que necesita, no solo para ser hijo, sino que necesita el Espíritu de poder. El poder que el Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Escuchen, el Espíritu Santo nos es depositado para ser hijos de Dios, pero hay otra forma del Espíritu Santo, y es cuando el Espíritu Santo viene para llenarnos de poder para que nosotros seamos testigos. Entonces, la tercera certeza es que la vida cristiana solo la podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, porque la palabra aquí, testigos o testimonio, viene de la misma palabra griega que es marturios. Una persona que no solo vive, sino que hasta muere por el Señor. Pero allí también, recuerden que esa palabra está vinculada con el anunciar el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo testificaron ellos? Con su vida y con la palabra que anunciaban. Entonces, estas tres certezas, no les voy a mencionar más. En cuanto a esto, son determinantes: haber nacido de nuevo, haber sido engendrados por Dios, por el poder de Dios, como Juan dice en Juan capítulo 1 versículo 12. A los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, primera certeza, haber nacido de nuevo. Segunda certeza, de que el Espíritu de Dios mora en mí. Eso da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y que me guía, y que si yo no tengo ese espíritu, no puedo decir que soy de Cristo. Me puedo inventar, pero si el Espíritu de Dios no está dando testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, entonces no puedo decir que soy de Cristo. Y lo otro es que necesito el Espíritu de Dios para que me dé el poder para poder ser un testigo. De lo contrario, no puedo. Entonces, después de esas certezas, estamos llamados a prácticas, las prácticas de un verdadero creyente. Estas nunca debemos de olvidarlas. Y estas prácticas están relacionadas con lo que fue la vida de Jesucristo, como estas certezas. Las certezas están relacionadas con la vida de Jesucristo. Él era el Hijo de Dios. Él fue engendrado. Él era la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu de Dios lo llenó. Él tenía el testimonio del Padre, y el poder por el cual Él operaba milagros era el dedo de Dios, era el Espíritu de Dios. Y los discípulos, los apóstoles, al inicio tenían lo mismo. Era Cristo en ellos,